Hola a todos, aquí estamos hablando una vez más sobre los paralelismos de mitos universales. Hemos hablado de las similitudes que tenía David y Goliat y también Teseo y el Minotauro. Hemos hablado también del paralelismo entre también la Odisea, ¿no es cierto?, como personaje Ulises y también Sinbad el Marino. Hemos visto otros personajes también. La similitud que tiene la historia de Tristán y Isolde, Romeo y Julieta. Y el día de hoy vamos a empezar al revés. Generalmente muchos de los paralelismos empezando con la historia griega. Vamos a empezar con la historia no griega. La historia con el mito que se relaciona al mito griego. Y el mito griego lo vamos a dejar para el final. Entonces vamos a dejar, no vamos a hacer spoiler del mito griego y vamos a decir inicialmente cuál va a ser el mito no griego que vamos a hablar el día de hoy. Entonces vamos a hablar de una historia que está en las Mil y Una Noches, que se llama Abdulá el mendigo ciego. ¿Ya? ¿Quién era Abdulá? Vamos a hablar, vamos a comentar y después lo vamos a leer. Esta historia básicamente está en un contexto, ¿no es cierto?, de, si mal no recuerdo, que lo vamos a ver cuando lo leamos, Basora. Eso está en el actual Irak. Y trata de un mito sobre un hombre que tenía sus animales y que un buen día se encuentra a un derviche. ¿Qué es un derviche? Un derviche es un monje, ¿no es cierto?, de la religión musulmana, pero un monje que le habla sobre un tesoro. Entonces esta persona se engolosina, siendo inicialmente una persona que al iniciar no manifiesta rasgos de ambición, pero en el trayecto de la historia se va viendo cómo va ambicionando posteriormente, y esa es la similitud que tiene con el mito griego que vamos a hablar al final. Además, hay un tema también con la parábola, que este hombre termina quedando ciego. El hombre no parte siendo ciego, sino que en el trayecto de la historia va quedando ciego, al final, para ser exacto, incluso dándole la oportunidad de tener ceguera en un solo ojo, después pasa a tener en ambos ojos, por la ambición de dinero que tiene esta persona. Entonces, inicialmente se le dice que aún, lo vamos a leer en detalle, pero que aún él como diciéndole que hay una pomada, que la pomada le va a permitir poder ver dónde están todas las riquezas que hay en el mundo, y él no duda en echarse en los ojos esta pomada, pero le dicen que si se vuelve a echar va a quedar ciego, y aún bajo esa advertencia, su ambición, su codicia más bien, es tal que esta persona termina quedando ciega. Vamos a leer el mito, es interesante, la leyenda en realidad, que está en las Mil y Una Noches. Abdulá el mendigo ciego. También existe una figura como la figura que yo relaté anteriormente, como en la Odisea, cuando Ulises empieza a narrar en una isla todas las historias que él había vivido bajo el alero de Polifemo, que era el cíclope, que él estaba en una isla, en la isla de los cíclopes. Entonces él se comunica en el libro de eso básicamente porque él se lo está narrando a terceros. Bueno, aquí es lo mismo. Abdulá es una técnica narrativa donde él empieza como a contarle su historia al rey, ¿no es cierto?, que era el nombre, el califa, el rey del lugar, y finalmente esta persona le da una oportunidad de que pueda salir de la pobreza, porque en el fondo también era un mendigo, también quedó ciego y mendigo en el fondo. Entonces también son como historias que tienen que ver con la riqueza, con la pobreza, con la ceguera, pero la ceguera desde un punto de vista como una ceguera de no poner la atención en las cosas verdaderamente importantes de la vida.
Ya vamos a comenzar entonces. Abdullah el mendigo ciego. Comendador de los creyentes, mi nombre es Abdalá y nací en Bagdad. Quedé huérfano cuando era aún un muchacho, pues mis padres murieron con pocos días de diferencia uno del otro. Heredé de ellos una pequeña fortuna y trabajé duro y día y noche para aumentarla. Logré ser dueño de 80 camellos que alquilaba a mercaderes ambulantes a quienes muchas veces acompañaba en sus diversos viajes, siempre regresando con grandes ganancias. Un día que volvía de Basora, a donde había llevado, ambas ciudades, Basora y Bagdad, son de Irak, a donde había llevado una carga de mercancía destinada a la India, me detuve al mediodía en un lugar solitario que prometía abundantes pastos para mis camellos. Estaba descansando a la sombra de un árbol cuando llegó un derviche, que iba a pie a Basora y se sentó a mi lado. Le pregunté entonces de dónde venía y a dónde se dirigía. Pronto nos hicimos amigos, y después de las preguntas habituales, sacamos la comida que llevábamos y calmamos el hambre. Mientras comíamos, el derviche me dijo que en un lugar no lejos de donde estábamos sentados había un tesoro escondido, tan grande que aun si cargara mis 80 camellos hasta que no pudiera llevar más, el escondrijo parecería tan lleno como si nunca hubiese sido tocado. Al oír esta noticia estuve a punto de volverme loco de alegría y codicia y me arrojé al cuello del derviche, exclamándole: buen derviche, veo claramente que las riquezas de este mundo no son nada para ti, así que ¿de qué te sirve el conocimiento de ese tesoro? No podría llevarte más que un puñado, pero dime dónde está y yo cargaré mis 80 camellos con él y te daré uno de ellos como muestra de mi gratitud. Es cierto que mi oferta no sonaba muy generosa, pero era grandísima para mí, pues al oír las palabras de aquel hombre, una oleada de codicia inundó mi alma, y sentí casi como si los 69 camellos que quedaban no fueran nada en comparación. El derviche percibió claramente lo que estaba pasando en mi mente, pero no mostró lo que pensaba de mi propuesta. Hermano mío, contestó el derviche, sabes tan bien como yo que te comportas de manera injusta. Podía no haberte revelado mi secreto y guardar este tesoro para mí, pero el hecho de que te hubiera hablado de su existencia demuestra que confiaba en ti y que esperaba ganar tu gratitud para siempre. Antes de que te revele el secreto del tesoro, debes jurar que después de que carguemos los camellos con todo lo que puedan llevar, me darás la mitad y luego cada quien seguirá su camino. Creo que verás que esto es lo justo, pues si me otorgas 40 camellos, yo por mi parte te daré los medios para comprar 1000 más. Obviamente no podía negar que lo que el derviche decía era perfectamente razonable, pero a pesar de eso la idea de que él fuera tan rico como yo me era insoportable. Ve, ahí estamos viendo los síntomas de codicia de este personaje, cómo él se fue transformando y ya él no podía soportar que otro también tuviera riqueza igual que él. Sin embargo, no servía de nada discutir el asunto, y tenía que aceptar sus condiciones o lamentar hasta el final de mi vida la pérdida de una inmensa riqueza, de modo que reuní mis camellos y partimos juntos bajo la dirección del derviche. Después de caminar algún tiempo, llegamos a lo que parecía ser un valle, pero con una entrada tan estrecha que mis camellos solo podían pasar en fila india, ¿no es cierto?, de uno en uno. El pequeño valle se encontraba encerrado entre dos montañas, cuyas laderas estaban formadas de riscos tan lisos que ningún humano podría escalarlos. En el fondo era un escarpado, pero que realmente era liso, no permitía escalar ese lugar. Cuando estuvimos exactamente en medio de las dos montañas, el derviche se detuvo. Haz que tus camellos se echen en este espacio abierto, a fin de que podamos cargarlos con facilidad. Luego nos dirigimos al sitio donde se encuentra el tesoro. Hice lo que el derviche me pidió y después fui a reunirme con él. Lo encontré tratando de encender fuego con un poco de madera. En cuanto se prendió, echó en él un puñado de perfumes y pronunció unas palabras que no entendí. Enseguida una densa columna de humo se elevó en el aire. Separó el humo en dos columnas. Y luego vi que una roca que se erguía como un pilar entre las montañas se abría lentamente y un espléndido palacio aparecía ante nuestros ojos. Pero el amor por el oro se había adueñado de mi corazón, a tal punto que ni siquiera pude detenerme a examinar las riquezas.
Me abalancé sobre el primer montón de oro a mi alcance y empecé a meterlo en el saco que llevaba conmigo. El derviche también se puso a trabajar, pero no tardé en darme cuenta de que se limitaba a recolectar piedras preciosas y pensé que sería inteligente seguir su ejemplo. Finalmente cargamos los camellos con todo lo que podían llevar y ya no quedaba más que sellar el tesoro y marcharnos de ahí. No obstante, antes de hacerlo, el derviche se acercó a un gran jarrón de oro hermosamente grabado y sacó de él una cajita de madera que escondió en la pechera de su túnica, diciendo que contenía un tipo especial de pomada. Acto seguido volvió a encender el fuego, le arrojó el perfume y murmuró el hechizo desconocido. La roca se cerró y volvió a su posición anterior. El paso siguiente fue repartir los camellos y cargar el tesoro. Después de hacer esto, cada uno asumió el mando de su propia recua para salir del valle. Nos separamos al llegar al sitio en el camino alto en el que las rutas se bifurcan. El derviche se dirigía a Basora y yo a Bagdad. Nos abrazamos con cariño y le expresé profusamente mi gratitud, de una manera profunda, ¿no es cierto?, por haberme hecho el honor de elegirme para aquella gran riqueza. Tras despedirnos nos dimos la espalda y corrimos hacia nuestras recuas de camellos. Apenas había llegado, la recua es como el grupo de los camellos, ¿no? Apenas había llegado al lugar donde se encontraba la mía cuando el demonio de la envidia se apoderó de mi alma. ¿Qué quiere hacer el derviche con una riqueza como esa?, me dije. Solo él tiene el secreto del tesoro y puede siempre sacar cuanto le plazca. Hice que mis camellos se detuvieran junto al camino y corrí tras él. Corría rápido y no tardé mucho en alcanzarlo. Hermano mío, exclamé tan pronto como pude hablar, casi en el momento mismo de nuestra despedida. Se me vino a la mente un pensamiento que tal vez sea nuevo para ti. Tu oficio es el de derviche, vives una vida muy tranquila, dedicado a hacerle el bien y despreocupado de las cosas de este mundo. No te das cuenta de la carga que te impones al reunir en tus manos tal riqueza, además del hecho de que una persona que no está acostumbrada a los camellos desde su nacimiento jamás podrá llegar a controlar estas bestias. Si eres inteligente no querrás quedarte con más de 30 y te darás cuenta de que esto ya te dará suficientes problemas. Tienes razón, contestó, que me entendía muy bien, pero no quiso discutir aquel asunto. Confieso que no había pensado en ello. Escoge los 10 que quieras y llévatelos. Seleccioné 10 de los mejores camellos y los conduje al camino para reunirlos con los que había dejado atrás. Había conseguido lo que quería, pero fue tan fácil persuadir al derviche que me arrepentí de no haberlo pedido 10 más. Miré hacia atrás, no había avanzado más que unos cuantos pasos. De modo que lo llamé hermano mío y le dije, no quiero separarme de mí sin señalarte algo que creo que apenas entiendes. Es necesaria una gran experiencia en la conducción de camellos para que una persona pueda mantener unida a una recua de 30 por tu propio bien. Estoy seguro de que estarías mucho más tranquilo si me confiaras 10 más, ya que con mi práctica me da lo mismo llevar 2 que llevar 100. Al igual que antes, el derviche no puso traba alguna y con júbilo me llevé 10 camellos, dejándole solo 20. Tenía ahora 60 y cualquiera habría imaginado que ya estaría satisfecho, pero hay un proverbio que dice, cuanto más se tiene, más se quiere. Así me pasó a mí. No podía descansar mientras hubiera un solo camello en manos del derviche, de modo que tras volver junto a él redoblé mi ruego, mis abrazos, mis promesas, hasta que me dio los últimos 20. Haz buen uso de ellos, hermano mío, me dijo el hombre santo. Recuerda que a veces las riquezas tienen alas si las guardamos para nosotros y que los pobres están a nuestras puertas expresamente para que podamos ayudarles. Mis ojos estaban tan cegados por el oro que no presté atención a su sabio consejo. En cambio miré en derredor en busca de algo más que pudiera tomar. Recordé de repente la cajita de pomada que el derviche había escondido y que muy probablemente contenía un tesoro más precioso que todos los demás. Dándole un último abrazo, comenté sin querer, ¿qué vas a hacer con esa cajita de pomada? No me parece que valga la pena que te la lleves. Deberías dejármela. Y en realidad un derviche que ha renunciado al mundo no tiene necesidad de pomadas. Ay, sí, hubiera al menos rechazado mi petición. Pero si lo hubiera hecho, yo se la habría arrebatado por la fuerza. Tan grande era la locura que se había adueñado de mí, sin embargo, lejos de rechazarle, el derviche me lo ofreció, diciendo con dignidad, tómala, amigo mío, y si hay algo más que yo pueda hacer para que seas feliz, solo házmelo saber. Cuando tuve en mis manos la caja, abrí la tapa de un tirón, y ya que eres tan amable, empecé a decirle, te ruego que me digas cuáles son las virtudes de esta pomada.
Son muy curiosas e interesantes, respondió. Si pones un poco en tu ojo izquierdo, verás en un instante todos los tesoros escondidos en las entrañas de la tierra. Pero ten cuidado de no tocar tu ojo derecho con ella, pues tu vista será destruida para siempre. El derviche tomó la cajita que yo le tendía, ordenándome cerrar el ojo izquierdo. Lo tocó suavemente con la pomada. Cuando volví a abrirlo, vi extenderse innumerables tesoros de todo tipo, como si estuvieran ante mí, pero como durante todo aquel tiempo había estado obligado a mantener cerrado mi ojo derecho, lo que era muy agotador, le rogué al derviche que también pusiera un poco de pomada en ese ojo. Si insiste en ello, lo haré, contestó el derviche, pero debes recordar de que te dije hace un momento, si toca tu ojo derecho, quedarás ciego en el acto. Hermano mío, respondí, veo que estás bromeando, no es lógico que la misma pomada tenga dos efectos tan exactamente opuestos. Sin embargo, es cierto, contestó el derviche, y te convendría creer en mi palabra. Pero no quise creerle, y deslumbrado por el apetito de la codicia, pensé que si un ojo podía mostrarme riqueza, el otro me enseñaría cómo tomar posesión de ellas. Yo seguí presionando al derviche para que me untara la pomada en el ojo derecho, pero éste se negó firmemente. Tras haberte concedido tantos beneficios, dijo él, estoy poco dispuesto a hacerte semejante mal. Pienso en lo que significa quedar ciego y no me obligues a hacerlo a hacer algo de lo que te arrepentirás. Sus palabras no sirvieron de nada. Hermano mío, manifesté firmemente, te ruego que no digas nada más, solo haz lo que te pido. Hasta ahora has satisfecho todos mis deseos. No estropees el recuerdo que tendré de ti por algo de tan poca trascendencia. Yo asumiré las consecuencias de lo que suceda y nunca te reprocharé, le dijo Abdullah. Pues que está resuelto a hacerlo, contestó él, con un suspiro. No tiene sentido seguir hablando. Tomó la pomada y me untó un poco en el ojo derecho, que yo tenía bien cerrado. Cuando intenté abrirlo, densas nubes de tinieblas flotaban ante mí. Quedé tan ciego como ahora me ves, miserable derviche, grité. Entonces era verdad lo que me decía después de todo, en qué pozo sin fondo me ha hundido mi codicia de oro. Ah, ahora que mis ojos se han cerrado, lo he abierto de verdad. Sé que yo mismo he sido el causante de todas mis congojas. Pero tú, buen hermano, eres tan amable y caritativo y conoces los secretos, te van a bastar saber, ¿no tienes nada que me devuelva la vista? Hombre infeliz, respondió el derviche, no es mi culpa que esto te haya sucedido, pero es un castigo justo. La ceguera de tu corazón ha acarreado la de tu cuerpo. Sí tengo secretos, tú lo has visto en el corto tiempo que llevamos de conocernos, pero no tengo ninguno que pueda devolverte la vista. Tú has demostrado ser indigno de las riquezas que se te concedieron. Ahora han pasado a mis manos y de ellas pasarán las de otros menos codiciosos y desagradecidos que tú. El derviche no dijo nada más y me dejó allí, mudo de vergüenza y confusión, y tan desdichado que quedé petrificado, quedó, ¿no es cierto?, quieto, de miedo, petrificado. En aquel lugar, mientras él reunía los 80 camellos y proseguía su camino a Basora. En vano le rogué que no me abandonara, que al menos me llevara a algún sitio que estuviera a mano de la primera caravana que pasara. Fue sordo a mis súplicas y gritos, y habría muerto de hambre y miseria si al día siguiente no hubiera llegado unos comerciantes que amablemente me llevaron de regreso a Bagdad. Mira, el mismo derviche que fue tan amable y todo, que le dijo que sí en todo, después al parecer mostró como una faceta distinta de justiciero, buscó hacerle justicia y lo ignoró en ayudarlo, en dejarlo en un lugar más cercano, cuando estaba totalmente ciego, pareciendo ser como ya un castigo a su obstinación, a lo cerrado que era, a lo que no escuchar los consejos de él. En un instante dejé de ser un hombre rico y me convertí en mendigo. Hasta el día de hoy he vivido únicamente de las limosnas que me dan. Pero para expiar el pecado de la avaricia, que fue mi perdición, obligo a todos los transeúntes a darme una bofetada. Esta es mi historia, Señor. Cuando el ciego terminó de hablar, el califa se dirigió a él. Abdullah, tu pecado verdaderamente es grande, pero ya has sufrido lo suficiente. De ahora en adelante, haz tus penitencias en privado, pues yo me ocuparé de que todos los días recibas dinero, suficiente para todas tus necesidades. Al oír estas palabras, Abdullah se lanzó a los pies del califa y oró para que el honor y la felicidad fueran parte de su fortuna por siempre.
esta historia nos muestra claramente la ansiedad por tener, la codicia, como una persona que inicialmente no es tan codiciosa cuando está en presencia del tesoro o de los bienes, se vuelve aún más codicioso. Es como que el dinero lo dice la historia, el dinero llama más, o la plata llama a la plata, ¿no es cierto? La frase exacta que dice, la vamos a citar, a parafrasear, porque en el fondo es muy notoria. Dice, cuando más se tiene, más se quiere. No podía descansar mientras hubiera un solo camello en manos del derviche. Claro, ahí da prueba de esa ambición, pero al mismo tiempo de envidia. Van de la mano, porque en este caso, no digo que siempre, pero él habla, mientras más se quiere, más se tiene, más se quiere. Entonces, en el fondo, esa ambición, pero después no podía descansar si al menos hubiera un camello en manos del derviche. Él quería tener todo para él. Y ya le envidiaba, en el fondo, que el derviche tuviese esas cosas y que además las quería tener él. Entonces, este personaje empieza progresivamente a ir cambiando su personalidad. Inicialmente él sí tenía riquezas, tenía camellos que si tú piensas en el desierto, los camellos son una verdadera fortuna, porque eso es lo que le permite trasladar cosas, permite sobrevivir, vivir, trasladar gente, poder acceder al agua, incluso comerlos porque traen grasa. Y en eso también se compara con nuestro personaje que tenemos en secreto, que no es nada más y nada menos que el rey Midas. El rey Midas era un rey de un lugar que no estaba no era propio del mundo heleno, pero que quedaba en los alrededores. Y se relataba sobre ese lugar, que queda en Asia Menor, que era Frigia. Entonces era un lugar donde quedaban las afueras, por así decirlo, del mundo heleno. Entonces, pero sí compartían los mismos dioses, compartían las mismas divinidades. Entonces, básicamente, Midas era también devoto de un dios que era el dios Dionisio. Entonces, ¿qué pasa? Que parte como una buena persona Midas, le hace un favor a un ser que era devoto de ¿cómo se llama? Del dios Dionisio, que era una especie como de fauno, ¿no es cierto? Un ser mitológico. Entonces, como Midas le fue muy amable a él, él le dijo que lo iba a premiar con riqueza. Y que si él se bañaba dentro de una laguna, saliendo de esa laguna iba a tener la habilidad de todo lo que él tocara, lo iba a volver en oro. Entonces, parte de algo bueno, y esa es la similitud que tiene, como un premio que le dan. Lo mismo que el derviche, y está este personaje como el fauno en el Rey Midas, y el derviche en Abdullah el mendigo ciego. Está como este mismo personaje, como un, digámoslo, hado madrino que le da un premio. Entonces, que en el fondo no es otra cosa que una prueba, que es lo que él es capaz de hacer cuando tiene demasiado poder o demasiado dinero en sus manos. Porque también era poder en el fondo. Aquí había un secreto en Abdullah el mendigo ciego, había una fórmula para llegar a un lugar, había un mapa, ¿no es cierto?, un conocimiento, pero también había como unas palabras mágicas, y sabría, ¿no es cierto?, una roca. Aquí en el Rey Midas era una laguna, que se le informa que si bañándose en esa laguna, entonces él sale de ahí y ya comienza a tener la habilidad de todo lo que toca transformarlo en oro. Entonces ahí él empieza, primero lo disfruta, lo goza, como Abdullah gozó de un inicio tener las riquezas, porque él no le pregunta de la pomada sino hasta el final.
Entonces, primero disfruta de volver distintas cosas en oro, de acumular, de codiciar más cosas. Hasta que empieza el dolor de él cuando él ya se da cuenta que esto no tiene como vuelta atrás. Y ya él ya se estaba dando cuenta que era algo que no quería. Cuando su hijita va dentro del palacio y se va hacia él y él no alcanza a decir que se detenga y lo abraza y vuelve a su propia hija, la vuelve en oro. Entonces eso ya es básicamente algo que le empieza a generar daño a él mismo. Lo mismo que pasa con la ceguera de Abdullah. Entonces es como que esta riqueza también termina, ahí hay otra similitud, esta riqueza termina haciendo un castigo, un daño a ellos mismos. Entonces pues sufren y pasan de una riqueza a una pobreza, al menos también, a lo mejor Midas nunca alcanza a ser pobre físicamente, pero sí espiritual, emocionalmente. Entonces ya acongojado Midas tiene la diferencia que alcanza a tener una redención, porque Abdullah no recupera su vista, su única redención es que al final el califa le dice que ya has sufrido suficiente, tu pecado es grande pero has sufrido suficiente, te irá a vivir a mi corte, se lo lleva el califa a su corte a vivir con él, a Abdullah el mendigo ciego. Pero Midas tiene al menos una redención mayor, porque Midas se le dice de la misma manera que se bañe en la laguna y que se le va a perder el efecto de volver todo en oro. Y ahí Midas, digamos, valora la vida de una manera distinta. Tiene un final feliz la historia del rey Midas. Después de todo ese dolor que genera, su hija vuelve a la normalidad, todo va volviendo a la normalidad. Porque en realidad Midas no era un mal hombre, en realidad Midas se apasiona por empezar a tener poder en el momento, lo mismo que le pasa a Abdullah. Si de hecho todo nace de Midas porque le da un favor a este fauno, que era devoto del rey, del dios Dionisio. Entonces ahí se fija, al menos tenemos unas tres similitudes bastante poderosas: el hecho de la riqueza, del pasar de la riqueza a la pobreza, el hecho de este como hado madrino que le da el premio, que lo concede, y este dolor que tienen que purgar producto de esta riqueza descontrolada y esta locura descontrolada. Uno tiene un final más feliz que el otro, ahí podría haber una diferencia. Vamos a verlo en un siguiente video, que estén muy bien.